Hay tres elementos que me llaman la atención y que me gustaría unirlos. El primero de ellos son los estados contables, luego está la computación por GPU y en tercer lugar el aprendizaje por refuerzo. A la hora de invertir en bolsa, todas las empresas cotizadas publican sus estados contables. Entonces es muy interesante coger el pasado y proyectarlo hacia el futuro. La mayor parte de las publicaciones que hay se basan en predicción de series temporales. Aquí lo interesante es coger los estados contables y proyectarlos. Y mediante métodos, por ejemplo, de valoración de múltiplos, elegir qué invertir. Entonces tendríamos no un análisis técnico, sino un análisis fundamental. La GPU es una técnica que permite multiplicar matrices y hacer operaciones masivas a estructuras de datos. Si tú tienes muchos estados contables de muchas empresas y tienes que proyectar, pues realmente puedes utilizar lo que son las GPU para hacer este tipo de operaciones. Y el último elemento que quiero añadir a mis investigaciones es el aprendizaje por refuerzo, que se basa en hacer un entorno de experimentación de todas las posibles formas de proyectar cuál es la más apropiada. El aprendizaje por refuerzo, aprendizaje Q, es muy apropiado cuando la recompensa, el beneficio que puedes obtener, está a n pasos. Es decir, nosotros pretendemos proyectar el estado contable y luego ver la valoración de la empresa. Este proceso está a n pasos. Entonces creo que el aprendizaje por refuerzo es bastante interesante. Vamos a empezar hablando de los estados contables y voy a poner algunas pinceladas de lo mismo. Entonces, centrándonos ya en los estados contables. Normalmente cuando se tiene el balance de una empresa, se tienen los activos y pasivos, las inversiones, el inventario, los bancos, etcétera, ¿no? Serían los activos. Y luego los pasivos es de quién pertenece el dinero que se ha puesto. En este caso hay una parte que pertenece a los accionistas, otra parte que viene de los años anteriores, de la cantidad de dinero que se ha ido guardando a modo de reserva, y luego las deudas a largo plazo, deudas a corto plazo. Todo esto, cuando se ve la contabilidad de una empresa cotizada, te ponen revenue. El revenue, que es lo que se factura, es igual a las amortizaciones, los intereses, los impuestos, los profit earned, los costes operativos. Todas estas partidas, hay algunas que son malas, que son negativas, ¿vale? Como las amortizaciones son malas, los intereses son malos, los impuestos son malos. Esto es lo que yo así pretendo informar al sistema. Los profit earning son buenos, ¿vale? Y los costes operativos son malos. Bueno, no es que necesariamente sean malos, son necesarios. Pero aquí lo interesante, por ejemplo, es ver la relación que hay entre el profit earning y los costes operativos. De tal forma que si este cociente, esto de aquí es muy grande, la empresa gana mucho y tiene poco coste operativo. Tiene mucho beneficio, poco coste operativo. Es decir, mientras más grande sea este cociente, mejor. Pues todos estos factores, que son de dos tipos, matemáticos, con sumas y restas, ¿vale? Bueno, se puede poner siempre las ecuaciones, se puede poner siempre, las identidades contables se pueden poner siempre de que el mayor esté a la izquierda y prácticamente todos son sumas. Y luego, otra parte interesante son los cocientes bueno, cociente sería este, me lo llevo aquí abajo, lo sumo y veo el porcentaje que es el profit con respecto a los costes operativos. Pues todos estos cocientes son lo que se llaman luego los múltiplos y que hablan de distintas zonas de la contabilidad. También tenemos varios flujos interesantes como son los dividendos o cuando se hacen ampliaciones de capital. La ampliación de capital podría ser mala porque diluye al accionista, ¿vale? Todos estos elementos son parte de lo que son los estados contables y nosotros
Aquí lo interesante es que sea la máquina la que, con poca información que nosotros le demos semántica de qué es bueno y qué es malo, elija qué elementos son los que más influyen a la hora de pronosticar los, los precios o cuál de ellos a ella le interesa, qué múltiplo desea escoger por cada empresa. Antes de continuar avanzando por el tema de la GPU, vamos a introducir algunos conceptos, o al menos un repaso somero de las ideas principales para que veamos el modelo que podemos tener y la potencia que podemos tener. El dato más importante es que de la inteligencia artificial lo que más me gusta es el aprendizaje cero, porque no se da nada por supuesto. Es decir, podemos utilizar lo que es el balance para inspirarnos en cómo es la estructura de datos, pero luego vamos a dejar que sea la propia máquina la que deduzca cuál es el múltiplo apropiado. Cuando hablo de balance, tengo en mente este tipo de proyecciones en las que tenemos los años. Fijaros que en el Excel hay algunas zonas en gris, hasta el 2021, que es el año actual donde está grabado este vídeo. Y luego 22, 23, 24 son proyecciones. Si os fijáis, cuando hablamos de las ventas, los revenue, se ha calculado el cociente entre el año 2016 y el año 2015. Y una vez que hemos calculado varios cocientes, pues luego hemos sacado una media de crecimiento que nos ha servido para proyectar los siguientes años. Es decir, esta proyección no necesitaría ningún dato a priori. Pero luego, si nos fijamos en los márgenes operativos, pues hemos cogido lo que es el EBIT, ¿vale? Y hemos calculado el porcentaje sobre las ventas. Aquí lo importante es que os quedéis que hay dos formas de calcular una proyección. Uno es calculando un cociente entre estos dos y luego proyectando el cociente, y otro es cogiendo el mismo dato y proyectándolo. ¿Vale? Entonces, lo que quiero deciros con esto es que hay dos formas de proyectar. Y esto simplemente es teniendo dos elementos, el revenue y el profit. En este caso, cuando te pones a analizarlo en profundidad, pues te das cuenta que el número de combinaciones es abrumador, porque tú tienes un dato de tipo cero, de un año anterior, de un año cero, por llamarlo, de alguna forma, sobre el cual tú haces una predicción de cuál va a ser el siguiente año. Y luego vas a hacer una serie de cálculos para calcular un múltiplo. ¿Vale? Este múltiplo que tú calculas lo puedes hacer basándote en la proyección inicial, que sería un camino un poco más largo, o lo puedes hacer basándote en los datos que tienes, con lo cual aquí cometes un error y aquí cometes un error e ignoras el error conjunto a la hora de valorar qué es lo mejor. Es más, cuando tú quieras hacer una proyección puedes utilizar o ningún dato, como vimos en el revenue, o puedes utilizar un cociente de otro dato, aquí en la parte de arriba. Todas estas combinaciones las puedes ir mezclando porque puedes a lo mejor hacer una proyección muy larga de toda la serie, o puedes coger un montón de empresas, ver cómo proyectan y hacer la media y quedarte con la mejor de las empresas. O puedes hacer cosas intermedias, porque puedes coger algunas empresas muchos datos, otras pocos datos y proyectar. O puedes coger una misma empresa e ir calculando todos los años cómo proyectaría, o no. O coges una de un año, la otra coges 2 años, la otra coges 3 años para proyectar el siguiente dato. Y la otra coges n años. O simplemente te vas quedando con una ventana de proyección. ¿Vale? Es decir, el número de combinaciones que hay a la hora de hacer proyecciones, esto es lo importante, lo que quiero que os quedéis, es enorme, es muy rico. Y hay un montón de posibilidades. Bueno, entre todas esas posibilidades de combinaciones,
cuál es la mejor en lo que va a resolver el aprendizaje Q. Son una serie de técnicas de aprendizaje por refuerzo. Es más, aquí no termina. En el momento que proyectamos el múltiplo, esta sería la proyección del múltiplo y esta sería la proyección de un año siguiente. Nosotros podríamos intentar ver cuál es el mejor algoritmo para proyectar el año siguiente y luego con las mejores proyecciones intentar ver cuál es el mejor algoritmo para proyectar el múltiplo. Pero es que aquí no se termina la cosa, es que luego tú vas a hacer una lista con todas las posibles inversiones y vas a seleccionar aquellas que son más interesantes para comprar. Luego realmente no es la proyección del múltiplo lo interesante es que en el top de las listas para comprar no se te cuele una acción mala, ¿vale? Entonces, en vez de medir aquí el error medio, pues a lo mejor la mejor información está aquí. Si tú esto lo trasladas de aquí al principio, pues tenemos el aprendizaje Q. En este caso, las redes neuronales es un mecanismo muy potente para expresarte diversas formas de datos a la hora de hacer una proyección. Hay muchos modelos de redes neuronales. Por refuerzo serían varios datos, cogiendo los propios datos, varias fuentes de datos, pues el sistema podría elegir cuál es más apropiado. Y aquí tenemos mucho potencial a la hora de aplicar redes neuronales, a la hora de hacer proyecciones, porque las redes neuronales van a permitir todos estos grados de libertad de combinaciones, explorarlas y elegir cuáles son los mejores. Hay otro detalle importante. Cuando hablamos de proyecciones, y aquí he hecho una pequeña ejecución para que la veáis, podemos deducir fórmulas. De hecho, siguiendo el principio de aprendizaje desde cero, vamos a aumentar ligeramente el zoom, pues podemos ver que cogiendo los datos que tenemos de nuestro proveedor, pues que los liabilities and stop equities son los mismos que los assets. Podemos ver también que los assets es igual a la suma del asset current, del property a no sé cuánto, del tal, y podemos ir sacando lo que son las fórmulas. ¿Por qué? Porque tenemos años. Entonces, si de el año 2016 o 17 podemos sacar todas estas fórmulas, podemos hacer lo mismo del siguiente año, pues ya podemos estar muy seguros cómo se compone la contabilidad. Y acordaros que aquí lo interesante era identificar los elementos en esos sumatorios que eran más interesantes, es decir, el aprendizaje cero se puede aplicar y se puede deducir de las fórmulas contables para una empresa en concreto o para un grupo de empresas. Pero fijaros los assets, ¿vale? La composición que tienen los property and equipment gross, que están aquí también, ¿vale? También tienen una suma, los liability current, que no están arriba, pues tienen también otra forma, ¿vale? Entonces podemos sacar todos los sumatorios y todas las composiciones que te da la contabilidad. Y ahora, con aprendizaje, intentar deducir cuál es el impacto en las inversiones y poco a poco con una red neuronal irla ajustando. Dicho esto, la red neuronal no es el mecanismo ideal. Las redes neuronales no tienen un sentido polinómico, las habituales. ¿Con esto qué quiero decir? Nosotros podemos cambiar. Llegado a este punto, quiero hacer alguna aclaración. En concreto, el aprendizaje cero, tal como yo lo estoy planteando, trata de captar ciertas imperfecciones. Es decir, estamos hablando de aprendizaje cuantitativo. Hay varias formas de invertir. Una estando al corriente, mirando las noticias de la bolsa, y otra es viendo realmente cómo ha funcionado las series históricas y ajustando los beneficios de forma personalizada y computerizada
para cada una de ellas. En concreto, mi perfil está a caballo entre el informático y el económico. Y dicho esto, ahora quiero profundizar un poco en las dos formas de proyección que tenemos, la horizontal y la vertical. La horizontal es cuando pronosticábamos de un año a otro una serie temporal, como podría ser los revenue. Para ello vamos a utilizar los datos Q, una estructura de datos especial para este tipo de tareas, que la veremos a continuación, pero antes vamos a centrarnos en la proyección vertical, que es una vez que tienes el Excel, todos los datos que tú compones para sacar el múltiplo. En este caso me voy a centrar en mirar detenidamente el EV partido por EBITDA, que es un buen múltiplo, que sabemos que es bueno, y tenemos que capacitar a nuestro sistema de aprendizaje cero para que pueda hacer algo parecido al EV-EBITDA, es decir, un cociente para que pueda calcular un cociente de dos cosas nutridas desde el flujo del balance. ¿Es eso posible? Pues según sabemos, el EV-EBITDA es la capitalización bursátil más la deuda neta partido por el EBITDA, es decir, el Enterprise Value partido por EBITDA. Es decir, esto sería la forma de un cociente. ¿De qué? De dos sumatorios. Una de ellas sería el EV, que es el valor del mercado más la deuda financiera neta, y el otro es el EBITDA, ¿vale? Aquí, como curiosidad, pues si hubiéramos despejado los ingresos, pues nos saldría ese tipo de fórmulas que hemos visto anteriormente, ¿vale? Es decir, si estos dos términos que están restando los muevo a la derecha, pues ya tengo. Es decir, es algo que desde el punto de vista del espacio de búsqueda y a nivel de permutaciones es muy cercano a lo que un sistema computacional puede hacer. No está muy lejos, son seleccionar 5 cosas, 6 cosas, hallarle el signo de forma correcta y hacer un cociente. Ese es el V-vida. Eso una red neuronal lo puede hacer. Para la otra parte, para la proyección horizontal, sí es cierto que el dato Q es un poquito complicado. Es decir, cuando vayamos a utilizar cualquiera de los datos, realmente no es un dato. Tenemos el año en el que se ubica de la serie temporal. Si estamos hablando, por ejemplo, de los sales, de las ventas, no son lo mismo las ventas del año 2021 que del año 2022. Esto sería la primera parte del dato Q. El dato Q también está compuesto, el dato Q es como si fuera un cubo con muchos cubos. Aquí lo he intentado reflejar. Un cubo que guarda otro cubo con muchos cubos, que guarda otro cubo con muchos cubos. Así lo tenemos que mirar. Parece inimaginable, pero si lo podemos programar, pues el ordenador no se va a liar con esta estructura de datos. Entonces, es importante que sepamos que un dato, lo que es una cuadrícula de la casilla del Excel, realmente se dispone de esta indexación, como si fuera la dirección para llegar al país, la provincia y el pueblo. Algo parecido sería así. Pues el primero que tenemos es el año en el que se ubica. El segundo es el año desde el que se realiza la predicción. Si es el mismo año, pues será un dato real. Si es el año anterior, pues será una predicción a un año, etcétera, etcétera. Luego la variante, pues acordaros que vimos un montón de formas de hacer predicciones. Pues todas esas formas serán variantes. Y una vez que hayamos dado el dato, pues tendremos el valor. En algunas cosas serán reales si coinciden los datos y en otros serán proyecciones a un año, a 2 años de ese valor. ¿Vale? Ese valor, a su vez, si nos quedamos en un paso intermedio, pues tendrá un residuo. El residuo es la diferencia que hay entre el real y el predicho. Ese residuo podrá ser local, podrá ser acumulado, podrá ser el conjunto de variables necesarias para calcular el acumulado a partir del local, o podría ser incluso una media geométrica o una media aritmética normal y corriente. Es decir, tenemos un montón de posibilidades. ¿Cuál es mejor?
me da igual. El aprendizaje Q hará todas estas combinaciones y decidirá, en función del algoritmo final de inversión, cuál de estas métricas es mejor. De base, el operador que opera en las redes neuronales. Es decir, si nosotros cogiéramos una red neuronal y fuera un sumatorio de distintas entradas, pues tendríamos un polinomio. La contabilidad son prácticamente polinomios y ratios. Esos son los múltiplos. Cuando tú te pones a estudiar los múltiplos, son ratios y polinomios. Son elementos relativamente sencillos. Pero cuando te vas a una red neuronal, sobre la entrada, sobre cualquiera de estas entradas, tú aplicas una suma polinómica, pero la salida la pasas por una función senoidal, ¿vale? El cambio de una función senoidal me recuerda muchísimo a cuando utilizas los operadores de elevado a x y logaritmo de x, ¿vale? Cuando tú haces estas parejas de transformaciones, estás pasando del operador más al operador multiplicación y del operador multiplicación al operador más. Es decir, estás cambiando la base de datos para que cuando realices suma, realmente lo que estés haciendo son multiplicaciones, ¿vale? Lo que pasa es que las redes neuronales, una vez que han hecho esta transformación, se quedan con multiplicaciones y ahora empiezan a hacer un montón de multiplicaciones. Aquí lo interesante sería que la red neuronal, después de haberle hecho a cada una de estas una transformación senoidal, es volverle a poner la base. Entonces tendría un sentido polinómico y coincidiría con el sentido de la contabilidad y de las proyecciones. A ver, ¿qué quiero decir? Que las redes neuronales, tal como se utilizan de forma habitual, pierden el sentido polinómico y no son las apropiadas para tratar los datos de contabilidad de la empresa. ¿Vale? Sencillamente, la función sigmoide, que es muy parecida a la tangente hiperbólica, no vuelve otra vez a aplicar su operador inverso, que es elevado a x, estoy simplificando un poco la operatoria, ¿vale? Para que las cosas vuelvan otra vez a aplicarse. Entonces creo que hay una familia de redes neuronales que son más apropiadas que otras y que podríamos utilizar. Hay un principio que ha funcionado muy bien en el reconocimiento visual, que son las redes neuronales convolucionales y que utilizan la ReLU, que es una versión rápida de lo que son las exponenciales. Esto es bueno, incluso las weas ReLU tienen esta forma, ¿vale? Las weas ReLU se parecen mucho a las sinoidales, pero se han cambiado para que la operatoria matemática sea más sencilla. Pues podríamos proponer redes neuronales mejores para hacer las proyecciones de los múltiplos. Entonces ya estaríamos en disposición de haber introducido todos los elementos interesantes para el aprendizaje por refuerzo. Cuando haces muchos cálculos sobre muchos datos de forma repetitiva, haces multiplicaciones de matrices en la GPU, te aceleran, si no de forma exponencial, sí es verdad que es un salto cuantitativo, toda esta computación y todas estas permutaciones que podremos hacer. Aquí lo interesante ahora mismo es que tengáis una idea somera de lo que quiero hacer y que poco a poco, con pequeños ejemplos, veamos cómo va avanzando el sistema y qué proyecciones genera esta forma de concebir la inversión. Y yo lo que quiero ahora mismo es que vayáis entendiendo los elementos que tenemos y que veáis que son piezas que tenemos aquí todos al alcance. Continuando con el aprendizaje por refuerzo, que es muy complejo, vamos a empezar con un ejemplo sencillo para abrir boca. En concreto, acordaros que
podíamos hacer una predicción horizontal y luego una vertical. Bueno, pues eso daba lugar a un montón de combinaciones. Quiero mostraros los resultados que yo tengo ahora mismo teóricamente, ignorando el problema que hay al hacer la mejor predicción a un paso y luego hacer la mejor predicción a otro paso. Es decir, no complicándonos la vida, yéndonos a la solución que tiene menos computación posible, haciendo que el sistema no deduzca las fórmulas de múltiplos, sino utilizando los mismos múltiplos que ya existen en la hoja de Excel que os enseñé antes. Pues mira, con esa fórmula, las rentabilidades que yo ahora mismo estoy observando que dan es de en torno a un 58%. De hecho, aquí lo curioso es que tenemos 2 años con crisis, tanto el 2018 como el 2020. En el 2018 el sistema permanece en rentabilidad y en el 2020 vuelve otra vez a tener rentabilidad. Y lo curioso del 2020 no es que tuviera rentabilidad, todo el mundo, todos los fondos de inversiones tuvieron rentabilidad. Aquí lo curioso del 2020 es que incluso el drawdown, la máxima caída que hay desde el pico más alto, porcentualmente, fue de un 17% con este tipo de algoritmos. Es decir, no tenemos que complicarnos la vida con redes neuronales para empezar a tener resultados positivos. Ahora, si la red neuronal genera mayores rentabilidades, pues bienvenido sea. Hay que no perder de vista también diversas formas de medir las inversiones. Yo me quiero definir como un teórico, es decir, como alguien que utiliza muy bien la serie histórica sin engañarse, porque el problema es que la mayoría de los teóricos se engañan o cometen un fallo porque como no hay una forma de verificar si lo has hecho bien o mal, en el momento que utilizas cierta información del futuro o tienes un sesgo, has cometido un error. Entonces, las inversiones las puedes medir de varias formas. La primera es por equity, es decir, tu inversión viendo en cada momento a cuánto te lo valoran. Otra sería en balance, que es una cosa un poco más suave, que es cuando tú realmente realizas la operación de compra y venta. Durante el tiempo que transcurre entre la compra y la venta, tú piensas que tu activo vale el precio de la compra. Te podrías engañar si nunca vendes, pero si tienes un mecanismo que te asegura que algún día venderás, entonces realmente no te estás engañando. Es como cuando una empresa invierte y hace una amortización. Es el mismo ejemplo. Tú no te lo llevas a pérdida cuando has hecho la inversión, sino que coges todos los años y te vas apartando una parte. Ese sería algo parecido a la forma de mirarlo con balance. Y la última sería la teórica. Es decir, yo voy a suponer que estoy ganando lo que en teoría, la teoría me dice que yo tengo que ganar con este algoritmo. Si no me he engañado, es lo mismo que el balance. Si no me engaño, el resultado es correcto.